bien y bueno, tenemos mucha confianza para lo que viene. Ahora enfocarnos en la Copa, que siempre es importante, y después 2 partidos para cerrar el año que van a ser muy complicados. Sí, ya lo habíamos hablado del partido de la mitad de semana de Europa League. El haber ganado, yo creo que nos dio mucha confianza para el partido de hoy, y hoy pues lo reforzamos, ¿no? Esa confianza, independientemente de cómo fue el partido. Necesitamos un partido así, ganando con tranquilidad, y que bueno, esto nos va a dar para trabajar una semana tranquilos, para enfocar bien en la Copa, y después obviamente el partido contra el Atlético de Madrid, que va a ser igual importante que el día de hoy. ¿Qué ha cambiado para que en unas semanas el equipo, por ejemplo, hoy mismo ganando 3-0, siga mordiendo el campo contrario, siga presionando con ganas de ir a por el cuarto, cuando a lo mejor hace una semana ya con 1-0 había dudas y se daba un pasito atrás? Pues es básicamente la confianza, la palabra que acabamos de decir, que es la confianza, ¿no? Cuando las cosas te empiezan a salir bien, como dije en un principio, cuando las cosas se te ponen de cara, pues el equipo se toma confianza en sí mismo, cree en lo que está trabajando, cree en lo que está haciendo dentro del campo, y eso creo que se ha reflejado el día de hoy. ¿Qué le has dicho a Jonas o que le has puesto en el balón si se lo has firmado? No, de hecho todos le estábamos haciendo un poco de burla porque no sabía ni que se tenía que llevar el balón, que era su primer hat-trick. Entonces estaba diciendo que lo tenía que coger para llevárselo a casa, pero no lo firmamos hoy. Dijo que el próximo día de entrenamiento lo iba a llevar. Personalmente, ¿te has visto mejor que en otros partidos? Te hemos visto con Juan Bernat, que te ayuda también en la defensa, te hemos visto más suelto en ataque, no sé si has recuperado también sensaciones a nivel personal. Sí, es básicamente lo mismo que he hablado en su momento, ¿no? Que cuando las cosas van bien, pues tomas confianza en ti mismo, en lo que estás haciendo, y vas corriendo más riesgos de los que corrías antes cuando no existe esa confianza. Entonces, afortunadamente las cosas van saliendo no solo para mí, sino para el equipo. 2 victorias consecutivas que creo que es importante, y hay que seguir así, nada más, no con lo hecho hoy hay que conformarnos. Sabemos que todavía nos queda mucho camino por recorrer para estar en los objetivos que queremos, y hoy fue solo un pasito y un pasito más en esa confianza que estamos hablando.